Bueno, Dios les bendiga a todos los que estén viendo este espacio que lo hemos llamado Evangelio sin Frontera. En esta ocasión vamos a estar con el hermano William. Así que antes de empezar cualquier cosa, Luisda, William, saluden por favor. Hola, placer de nuevo estar aquí hablando de este tema tan importante y espero que en este momento también se gocen con nosotros de lo que vamos a estar presentando. William. Igualmente, un saludo a todos y agradecido con el hermano Milo que nos invitó y con Luis que nos acompaña también. Amén. Yo quisiera que antes de empezar pudieran las personas que están viendo esto saber, aunque sea bien poco, ¿verdad? ¿Quién es William? ¿Quién es William? Nosotros somos, ¿verdad? Puertorriqueños. Este canal yo lo hice pensando en mi gente acá, así que aunque sea algo conocen de Luisda y de mí, pero usted, pues hermano, pues por lo menos preséntese. Bueno, mi nombre es William García y vivo en la Florida recientemente y no, nada, otro siervo de Cristo por la gracia de nuestro Señor para servirles a ustedes. Amén. Me preguntaba si nos podía decir, por ejemplo, a qué se dedica allá en la Florida o por ejemplo, de dónde usted viene, ¿verdad? Porque yo sé que usted no es de la Florida. No, originalmente vengo de Bogotá, nací en Bogotá y llegué a Texas al estado de Texas hace 21 años más o menos. De ahí me moví a California y de ahí a Florida este año, el 2021. Y bueno, actualmente trabajo como terapista manual médico y no, nada más. Suficiente ahí. El hermano William nos acompaña hoy porque nosotros queremos empezar una nueva etapa en lo que estamos haciendo acá, en este espacio de Evangelio sin Fronteras. De hablar entonces con hermanos que no son, ¿verdad? De nuestro, pues, de nuestra isla o de nuestro entorno. Además de que el hermano William nos ha ayudado mucho a comprender muchas áreas de lo que es el evangelio aplicado a la vida. Y este tema es muy importante. Hermano William, de paso le quería mencionar que en Puerto Rico, pues este tema no es muy tocado. Acá los únicos, bueno, no los únicos, pero la mayoría de los inmigrantes que vienen, porque vienen inmigrantes, son nuestros vecinos de la República Dominicana que vienen por agua. La dinámica es bien diferente a lo que tal vez esté sucediendo en Estados Unidos o en Europa o en cualquier lugar de Latinoamérica. Aquí no hay, por naturaleza, no hay ningún, ¿verdad? Ningún border de eso, ni nada de eso. Así que aquí a menos que no hablemos de nuestros hermanos dominicanos, no se discute mucho ese tema. Y por eso es que hemos decidido, esa es una de las razones por las cuales hemos decidido hablar de esto y crear este espacio para eso. Um, Sabemos que usted, hermano, tuvo un proceso para poder, bueno, no lo conocemos bien, ¿verdad? El proceso, pero tuvo un proceso para poder estar en donde usted está ahora mismo en los Estados Unidos y quería que empezáramos por ahí para que nuestra gente empezara a entender esto tal vez de primera mano con un hermano en Cristo con el cual después vamos a estar hablando de otras cosas más importantes que, ¿verdad? De lo que la palabra del Señor enseña sobre esto y demás. Bueno, sí, hace 21 años me moví a los Estados Unidos. Sin embargo, mi primera experiencia como inmigrante, mi primera experiencia migratoria fue dentro de Colombia. Yo crecí en una población aledaña, contigua, próxima a la urbe a Bogotá. Pero habiendo crecido en esta población aledaña, contigua, me moví a la urbe, a Bogotá, cuando ya tenía 20 años, 20 y tantos años. Esa fue mi primera experiencia migratoria. Ahora, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo cito? ¿Por qué me devuelvo años anteriores a la experiencia migratoria a los Estados Unidos? Porque migración es salir de un lugar en donde se vive permanentemente, de una región, de un área, de una comunidad, a vivir en otra comunidad, en donde hay
no las mismas características de vida necesariamente. Aunque esa migración sea dentro de las fronteras que hoy llaman nación, o mejor, dentro de las fronteras de un estado. Claro, de acuerdo con la cosmovisión que uno tiene, de acuerdo con el sistema de valores que uno tiene, valora todas las demás cosas y llama todas las cosas y denomina todas las cosas. Entonces, si la cosmovisión de uno es estatista, es decir, como decía Mussolini, todo dentro del Estado, nada por fuera del Estado. Entonces uno no concibe uno no concibe ser un inmigrante si no es por fuera de los límites de ese Estado. Entonces, para poner un ejemplo a ustedes, si yo vivo en Recibo y me muevo para San Juan, eso no es migración, porque está dentro de las mismas fronteras del Estado. Si estaba en California y me vine para la Florida, eso tampoco es migración, porque está dentro de las fronteras de un Estado. Si estaba en una población aledaña a Bogotá y me como voy para Bogotá, eso tampoco es migración, porque está dentro de la frontera de un Estado. Al punto que ahí he escuchado, por ejemplo, personas han dicho que el Señor Jesucristo en sus tiernos años, juntamente con la familia, la Sagrada Familia, cuando salieron de Canaán, de Israel, para vivir en Egipto, para escapar de Herodes, eso no fue un movimiento migratorio de ninguna manera, porque estaban dentro de los límites del Imperio Romano. Entonces, claro, nada por fuera del Estado, tiene que ser dentro de los límites del Estado. Pues ciertamente, tal vez el fenómeno migratorio, perdón, o la experiencia migratoria más masiva en la historia de la humanidad, de la que se tenga noticia, es los cientos y cientos de millones de chinos que salieron de las zonas rurales a vivir a las zonas urbanas, recientemente industrializadas o industrializadas a la fuerza por esa política de Deng Xiaoping en los años 1980, por la política de dos sistemas, un país. Entonces, esa masa de gente rural buscando una vida ahora urbana, ese es el fenómeno migratorio más masivo en la historia de la humanidad, tal vez cientos y cientos de millones de personas en tan corto tiempo. Entonces, personalmente, mi primera experiencia migratoria fue dentro de los límites de esa locura que llaman Estado. Claro, lo que pasa es que hay migraciones que son, digámoslo, mucho más, no necesariamente traumáticas, a veces lo son, casi siempre lo son, pero hay migraciones que son más difíciles en cuanto a que el movimiento es hacia un área o esfera cultural más diferente de la que originalmente se está. Entonces, hace 21 años por ahí vine a Texas y bueno, luego a California y luego a Florida. Ese ha sido mi salto migratorio y a ver dónde más quiere nuestro Señor luego. Perdón, y dentro de un mismo estado, por supuesto, en los Estados Unidos, no necesariamente dentro del estado que llaman acá federal, sino dentro de cada estado hay fenómenos migratorios. Habiendo venido a la Florida este año, a propósito, dentro de los Estados Unidos, el estado que más migrantes recibe provenientes de otros estados de la Unión Americana es el estado de la Florida que más migrantes recibe. Entonces yo soy uno de esa diáspora. Hermano, y dentro de ese proceso migratorio que usted vivió, cuando entró a los Estados Unidos, ¿cómo usted vivió, verdad? Y como cristiano, con la perspectiva cristiana, ¿cómo usted piensa y que puede describir esa experiencia migratoria en los Estados Unidos y cómo podemos comparar eso bíblicamente o antropológicamente hablando, como Dios define al hombre, en que pueda moverse para poder ejercer dominio? ¿Qué usted vio en Estados Unidos? ¿Qué usted vio en Estados Unidos cuando usted entró y usted vio ese proceso migratorio cuando, no sé, ¿verdad? No sé su experiencia, pero cuando entró y a lo mejor se encontró con el primer oficial o primer burócrata del Estado o todas esos reglamentos que le pusieron
¿Cómo fue eso para usted y cómo usted puede comparar eso bíblicamente hablando? Bueno, hay dos experiencias. La primera experiencia fue de paso por el país. Estuve de paso por el país que 6 años antes de haber venido ya para quedarme al país, para emigrar al país. Pero la primera experiencia fue de paso, como visitante. Ahora, uno tiene que distinguir, porque esa es una distinción que hace la escritura, esas dos experiencias. Hay experiencia de paso, persona que va a un lugar y pasa por ese lugar, no necesariamente es un inmigrante, es una persona que está de paso. Y por otro lado existe la experiencia en la escritura de una persona que se mueve de un lugar para quedarse, para radicar, para vivir. Ese es un inmigrante. En las dos experiencias es marcado que el Estado está encima. Tanto si una persona va de paso, de principio a fin el Estado está encima, como si una persona va como inmigrante. Pero es algo interesante, y es que es reciente en la historia de la humanidad que el Estado esté encima tanto sobre el que está de paso, así como sobre el que está inmigrando, y que el Estado esté encima, desde antes que entre o que cruce lo que se llama la frontera de ese lugar o de ese país en el cual va a estar de paso o al cual va a emigrar. El Estado está encima desde antes, cobrando un pago por el derecho de pasar y por el derecho también de emigrar. El Estado está encima dando el permiso para pasar, como el permiso para emigrar. Y el Estado está encima también para salir. Y es algo muy interesante, no solamente el Estado no solamente da permiso para entrar, sino también para salir. Entonces, la persona que ya sea esté de paso o que esté inmigrando, tiene que tener muy en su corazón, en su mente, que la tierra es de Dios nuestro Señor y está pasando por lo que es de Cristo, por lo que es de Dios, para los fines, los propósitos que el Señor le dé, como usted dice, como usted señala muy bien, en el gran propósito del dominio, de tomar dominio, de manera que ya sea el paso o la inmigración es simplemente un instrumento para tomar dominio. Necesita tener eso muy en su mente, en su corazón, porque entre más sea brutal la presencia del Estado, hace desdibujar de la mente, del corazón, esa realidad de Dios y esa voluntad de Dios al usar ya sea el paso o la inmigración como instrumento de dominio. Entonces, mi experiencia personal es que desde antes de poder, ya sea pasar, cuando visité, el Estado estaba encima, con los permisos, con unas figuras interesantes que se han inventado recientemente, que son los derechos consulares. Unas figuras interesantes porque, bueno, cónsul en el Imperio Romano, el derecho romano era una cosa totalmente diferente, era como un César, por ejemplo, fue cónsul en España, era una especie de enviado como gobernador. Cónsul se supone que está al servicio de las personas que son, el cónsul está al servicio de las personas con las que comparte ciudadanía y esas personas están en otra nación, entonces el cónsul está al servicio de esas personas, pero hay una función consular que se han inventado recientemente y es que el cónsul da permiso o no a una persona para pasar o para emigrar, no en la frontera, sino desde el lugar de origen. Entonces, personificado por ese cónsul, el Estado está presente y es de principio a fin, y no solamente antes de venir, al cruzar, sino aún durante el tiempo que está pasando. Si te dicen, si cambia de dirección, tienes que comunicarte y decir que cambiaste de dirección. En fin, el Estado está presente siempre. Ya ahora como inmigrante, también el Estado presente desde antes de inmigrar, en el momento de inmigrar y durante la inmigración. Ahora, hay otra figura que es la figura de la ciudadanización, o la ciudadanía, o la nacionalización. Un inmigrante que se nacionaliza, es decir, un inmigrante que
que vive en ese lugar al cual he emigrado, pero con ahora ciertos privilegios o derechos legales. Tanto iguales derechos, privilegios de los que tiene cualquier ciudadano originario de ese lugar. Y es el siguiente, por lo menos en los Estados Unidos. Cuando estaba haciendo el trámite para ciudadanía, uno de los requisitos era o es que el solicitante de ciudadanía debe estar dispuesto, dos cosas. Primero, ir a la guerra cuando se le llame. Y segundo, a ir a prestar un trabajo, el trabajo al cual se le cite y en el lugar que se le cite durante el tiempo que se le cite. Cuando me encontré con esos requisitos, dos requisitos, me comuniqué, no inmediatamente, pero pensando, me comuniqué con otros hermanos. Bueno, uno de esos hermanos, Rushduni Jr., el hijo de Rosas Rushduni, le comenté y fue sorpresivo para él no tenía idea de esos requisitos que se le exigen a los inmigrantes que se quieren ciudadanizar. Y su primera manifestación, impresión fue estas son peticiones que le hace un Estado totalitario a una persona. Tiene que ir a la guerra cuando se le diga y tiene que ir a prestar un trabajo cuando se le diga. Es cumplimiento nada más y nada menos de lo que dice nuestro Señor cuando la gente pide rey. Primera de Samuel capítulo 8. Te quitarán tus hijos para enviarlos a la guerra y te harán hacer el trabajo que ellos quieren. Entonces, bueno, es cumplimiento de primera de Samuel capítulo 8. Y el inmigrante lo vive. ¿Qué no decir, hermano? ¿Qué no decir de requisitos como vacunarse con las vacunas que ellos digan? En fin. Ahora, eso no quiere decir que, por otro lado, reniegue de las personas, los individuos que han sido manifestación de la misericordia, de la gracia y de la providencia de nuestro Señor en este proceso. A personas tanto originarias de acá como venidas también como migrantes, para nada renegar de esas personas y de esa realidad de la misericordia de Dios. Yo pensaba que eso de los chaperones era solamente en la Rusia de la Unión Soviética. Qué equivocado estamos con el Estado. Ahora, hermano, mire, cuando le comenté eso a mi hermano, claro, esa fue su manifestación. A Mark. Porque a Mark Rushduni, porque eso es lo que es la manifestación de un Estado totalitario que le pide, le exige a las personas, están dispuestas a ir a la guerra, en el momento que se le pide, le exige a las personas prestar el trabajo. Bueno, esa es la mitad, ¿no? En el imperio incaico se le citaba a las personas durante la mitad. Ahora, en las escrituras, todo juramento, toda promesa, todo juramento, todo compromiso es limitado en el rango de posibilidades, en la extensión de los compromisos que se hacen. Entonces, claro, sin ningún problema, firmé y dije, bueno, está bien, sabiendo en mi corazón que cualquier compromiso que yo haga es limitado por la gracia de nuestro Señor primero, por la soberanía de Dios y por su ley. Es decir, yo no voy a prestarme a hacer ningún trabajo de ninguna naturaleza o tomar las armas de ninguna manera, sino bajo la ley de Cristo nuestro Señor, por los motivos de la ley de Cristo nuestro Señor, bajo las circunstancias de la ley de Cristo nuestro Señor y movido por la voluntad de Cristo nuestro Señor en ese determinado momento. Entonces, bueno, el profeta le dice a Naamán, le dice, oh, sí, ve con el rey, te llama cuando él suba al templo en Siria, ve, sin ningún problema. Porque todo juramento es limitado, tiene sus límites bajo la ley, la soberanía de Cristo. Entonces eso no quiere decir que necesariamente cuando una persona jura, promete, lo hace de manera absoluta delante de los hombres, solamente absoluta delante de nuestro Señor. Amén, hermano. Mire, y
En tanto a esa experiencia que usted tuvo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, de ser ciudadano y de haber, ¿verdad? Tenido que hacer ese juramento. Mientras usted se mudaba dentro de Estados Unidos, ¿usted tenía que hacer algún tipo de registro con la autoridad migratoria? ¿Usted tuvo que hacer unos registros Siempre. constantes? ¿Siempre? Siempre. Siempre. Hay una figura que se le exige a personas que no cumplen con todos los requisitos de César, Ujú. con los edictos estatistas. Y bueno, a esas personas se les limita entonces su movilidad, o mejor, se les vigila en su movilidad, poniéndoles un grillete en su tobillo, una cosa totalmente inmisericordia, de tal manera que se sepa por dónde se mueve. Bueno, en mi caso no tenía ese grillete, pero sí tenía el grillete de tener que avisar, tener que decir, me cambié de lugar de vivienda, por favor tomen nota que ya no vivo aquí, sino vivo allá. No vivo aquí, sino vivo acullá. Entonces es una de las características precisamente del totalitarismo, la omnisciencia del Estado, de César, el Big Brother, la omnisciencia. Solamente Dios es omnisciente, pero el diablo quiere ser como Dios. Y a sus hijos, a sus siervos, a sus servidores los engaña queriéndolos hacer también como si fuesen Dios, ellos también. Entonces, claro, los políticos, los estatistas, las leyes estatistas exigen a las personas, al inmigrante, mientras no sea ciudadanizado, que debe avisar, debe reportarse. Una de las características del tirano es que cuando cita y emplaza a un súbdito ante su presencia, el súbdito tiene que comparecer delante de la presencia. Eso es un atributo que solamente nuestro Señor posee. Cuando Él comparece, no podemos escapar de su presencia. Bueno, el Estado omnisciente cita y emplaza. Sí, yo he visto ese sistema, lo he visto así, igual que usted lo está viendo, y Millo y yo lo hemos discutido, y lo hemos visto como un sistema de registro, de un registro, donde ponen tu número y aparece todo lo de tu vida, dónde has vivido, en qué has trabajado, qué casa tienes, qué carro tienes, la cuenta de banco, todo, o sea, toda tu vida está allí en ese registro. Ellos saben si estuviste en la cárcel, si no estuviste, hasta pueden saber qué tipo de religión usted sigue. Y también hay muchas áreas en la base burocrática que tiene que ver mucho con el recaudo también, el recaudo al Estado. Por ejemplo, no sé si usted tuvo la experiencia del permiso de trabajo. Usted tuvo que sacar un permiso de trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto le salió un permiso de trabajo a usted? Bastante caro, ¿verdad? Sí, claro. Estaban como, Inicialmente... estaban como en los 500, ahora mismo están como en los $500 aproximadamente. Un permiso de trabajo. Yo no recuerdo porque aquel permiso llegó el año 2000, ¿qué sería? 2003, por ahí, no recuerdo exactamente la cifra, pero sí, claro. Y no solamente caro, sino que se incrementa. Claro, entre más quiere hacerse difícil, casi que imposible el trámite, pues se encarecen estos costos. Durante la administración Trump, precisamente, esos costos se elevaron. Y se mantuvieron. Aún ahora siguen siendo lo mismo. No se bajaron los precios, ¿verdad? A pesar de que esta nueva administración prometió un mejor trato a los inmigrantes. Los precios se siguen subiendo. El mismo trato sigue pasando. Siguen poniendo grilletes, siguen poniendo supervisiones. A pesar de que sí siguen entrando muchas personas, el sistema del DHS está creciendo cada vez más y la gente lo pide cada vez más. Pide más seguridad, pide más seguridad, ¿verdad? Entre comillas, porque le han creado un miedo al inmigrante. Se le ha creado, se ha creado un miedo de que va a destruir lo hermoso que es Estados Unidos, ¿verdad? Según ellos lo describen así, en ese sentido. Y la última charla que Millo y yo tuvimos se basó en esa parte, ¿verdad? Donde nosotros como pescadores de hombres tenemos aquí en Estados Unidos una gran red
que la gente está llegando, pero ¿qué nosotros estamos haciendo como iglesia? Le estamos soltando. Estamos soltando esa red y se la estamos dando al Estado. No, Estado, yo quiero que tú me defiendas de esas personas que están llegando aquí a Estados Unidos para que Dios las trae aquí. Por la misericordia y gracia de Dios, esas personas llegan aquí. Y estábamos hablando en la charla anterior específicamente de los niños. Estábamos hablando del programa de DACA, que a pesar de que es un programa malévolo, porque detrás de eso hay un programa de educación, un programa de educación estatal, de beneficios estatistas. El cristiano, en mi opinión, ¿verdad? El cristiano debió haber aprovechado, debe aprovechar ese tipo de cosas cuando Dios te está trayendo a ti niños a Estados Unidos para que los discipules, para que los eduques, para que los adoptes. Y la iglesia, no. La mayoría, me refiero también al término de los evangélicos, que son la mayoría apoyó a Trump, ¿verdad? Y eran los que estaban en contra de este programa de DACA. Yo entiendo que ese programa de DACA es diabólico, es malévolo, pero nosotros debimos haber tomado o debemos tomar conciencia en que esto nos puede ayudar a nosotros a expandir las redes. A mí no me interesa lo que el gobierno federal diga o haga. Es un comino, a mí lo que me importa es tener a esa persona aquí y yo poder conocer el proceso que está pasando para entonces yo poder discipular a esa persona y poder utilizar esas leyes o pseudo leyes para entonces acrecentar el reino de Cristo. Mi entrada a los Estados Unidos ya como inmigrante coincidió 10 meses antes, agosto, septiembre, perdón, 9 meses antes de los atentados del 11 de septiembre. Yo entré y a los 9 meses, menos de 9 meses fueron los atentados del 11 de septiembre. Me di cuenta del cambio, no en sustancia, no en naturaleza que tuvo la política migratoria, sino el cambio en intensidad del Estado a hacerlo más difícil, más complicado. Ahí, 2001, 2002, precisamente lo que mal llaman servicio de inmigración, porque no sirven para inmigrar, pero esa cosa que la burrada, como llaman servicio de inmigración, lo separaron en dos partes. Lo que usted decía, Departamento de Seguridad del país, Homeland Security, y ya la parte que se dedica al trámite como tal migratorio. Entonces, fíjese, se creó todo un departamento, toda una estructura enfocada en la inmigración como un factor de inseguridad. Percepción que ya se había creado anteriormente, y déjeme un momentito, creo yo considerar desde cuándo se considera esto y por qué, como un peligro a la inmigración. Pero ahora se institucionalizó por medio de la ley de la creación del Departamento de Seguridad del país, Homeland Security. Entonces, claro, a partir de entonces ya no solamente se le veía a la inmigración como una cosa miedosa, sino que ahora se institucionalizó. Claro, porque así es. Primero hay que crear las condiciones espirituales, ¿no? En el alma, para después hacerlas institucionalizadas. La política migratoria en el Estado moderno es una política segregacionista. ¿Qué quiere decir segregacionismo? Quiere decir la separación, quiere decir es una política forzada de separación, una política de separación forzada, con base en que una comunidad va a resultar seriamente muy afectada negativamente por otra comunidad si entra en contacto con ella. Por lo tanto, debe segregarse. Entonces, hay una comunidad con unas características morales, principalmente morales inferiores. Morales inferiores, ¿por qué? Porque, bueno, crimen, vacancia, delincuencia, en fin. Entonces, esas características morales inferiores ponen en peligro, alteran la buena
vida moral de esta otra comunidad. Entonces, por lo tanto, debe haber una segregación. Esa política segregacionista, por lo menos en los Estados Unidos, fue casi inmediatamente aplicada, impuesta, casi inmediatamente después de la liberación de los esclavos en los Estados Unidos, después de la Guerra de Secesión de 1865. Lo que llaman las leyes de Jim Crow. Jim Crow comenzó una campaña, una política segregacionista, y se aplicaron entonces esta ley. Bueno, luego, esto coincide, 1865, finales del siglo XIX, con la oleada migratoria que estaba recibiendo el país. Entonces, no era una política, por lo menos en materia migratoria, segregacionista. No totalmente, porque por lo menos para con los chinos era totalmente segregacionista, era brutal para con los chinos, para gente de ciertos orígenes. Pero bueno, esta política segregacionista luego se aplicó en materia migratoria, especialmente desde los años 1920 y tanto, principalmente desde Woodrow Wilson. Entonces, claro, el cierre de la frontera, o una frontera que es muy difícil de cruzar, es la manifestación de una política segregacionista. Ustedes se quedan allá y nosotros nos quedamos acá, porque el hecho de que ustedes de allá para acá puedan pasar, eso implica un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque moralmente, finalmente, hay una superioridad acá y hay una inferioridad allá. Entonces, así es siempre. Lo que se aplica afuera es primeramente lo que se viene aplicando adentro. Y luego se revierte. Se comienza aplicando adentro, luego se termina aplicando afuera y luego se revierte y se continúa aplicando adentro. Entonces, lo que decíamos hace un momento, hermano, que si una persona quiere inmigrar, bueno, te aplicas tu vacuna, quieras o no, pon el brazo por donde te la pongan. Pues bueno, ahora los de acá también, si quieres salir de una ciudad, pasar a otra ciudad, si quieres trabajar aquí, trabajar allá, en fin, si quieres ahora tú mismo salir del país, tienes que aplicarte esta vacuna. Mire, hermano, este año, usted me corrige si estoy equivocado, este año entró, o entra en vigor, o ese año entra en vigor un documento que se llama el ID real, el ID de verdad. Este sí es la identificación verdadera, real ID, la identificación real, verdadera. Antes no era un documento de identificación, eso ahora es verdadero. Este documento de identificación, que es una especie de cédula de ciudadanía de nuestros países hispanoamericanos, nacional, ¿no? Cuando yo vine la primera vez aquí de paso en 1994, una de mis sorpresas fue, oiga, los ciudadanos americanos no tienen cédula de ciudadanía, un documento que los identifique como ciudadanos de este país y que tenga que llevar en su cartera, en su billetera, en su bolsillo, en su bolsa consigo permanentemente. Bueno, ahora sí tiene que tener ese documento, es decir, es como un pasaporte, porque si quieres subirte a un avión en cualquier estado, en Hawái, ir a Alaska, ir a Nueva York, en fin, tienes que tener ese documento, es una especie de pasaporte. Entonces, ok, vienes exigiéndole pasaporte a los de fuera, ahora te van a exigir pasaporte también a los de adentro. Entonces, claro, ese es, creo que en sociología o en ciencia política eso se llama blowback, que se devuelve, como que explota algo y se le devuelve, explota y pretendió explotar y dañar, y la explosión, la onda expansiva te dañó a ti también por haber Eso mismo hemos hablado Millo y yo muchas veces sobre esa parte que tú ves en la historia de la inmigración cómo las personas, ¿verdad?, de dicha nación piden más seguridad en inmigración, ya sea en trabajo, ya sea en seguridad, ¿verdad?, física, no sé, lo que sea, en esa área. Y al pedirlo y al hacérselo al inmigrante, no pasan unos años donde el Estado entonces se lo hace a ellos mismos. Claro, con la vara que me dices. Dios no es burlado, Dios no es burlado en eso. Con la vara que me dices, que se aplica en absolutamente todo. Una de las, si estamos hablando de vara, una de las reglas, medidas para saber si una comunidad es fiel a Cristo es medir, para medir esa comunidad, la fidelidad de esa comunidad de Cristo, es medir el trato que se le da al inmigrante.
¿Quieres saber qué tan fiel a Cristo es una comunidad? Mira cómo es con el inmigrante. Es decir, mira cómo es con la viuda, con el huérfano y con el extranjero, y verás entonces cómo es la comunidad delante de Cristo. Mira cómo es de verdad su diezmo, porque el fin del diezmo, la viuda, el huérfano y el extranjero. Mira cómo es su diezmo, el fin de su diezmo, el propósito de su diezmo, y en las manos de quién está verdaderamente el diezmo, quién controla el diezmo, y verás entonces cuál es la fidelidad delante de Cristo nuestro Señor. Ese diezmo se lo hemos dado al Estado. Por ejemplo, dice, bueno, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis, bla, 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 diezmáis, lamentan, comen, en fin. Y te habéis olvidado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, ¿cómo aplicas con el diezmo la justicia, la misericordia y la fe? Entonces, el diezmo es simplemente un instrumento de aplicación de justicia, misericordia y fe para con aquellos que deben recibir esa misericordia y esa justicia y esa fe. Los refugiados, los que sufren, los que deben... Ahora, hermano, no he contado mi experiencia total, no tiene por qué saber la verdad. Hay gente que verdaderamente es refugiada, que el propósito de su migración es porque es un perseguido, porque es eso es un perseguido, es una persona que sufre. Hay cosas asquerosas, como por ejemplo dice, mira, estás sufriendo porque estás en Afganistán, pues vete para un país musulmán. ¿Qué haces aquí? Eso es como decirle a una persona que huye de Cuba, vete para Corea del Sur, del Norte, perdón, estás huyendo, ¿no? Estás huyendo del comunismo, vete para Corea del Norte, o estás huyendo de Corea del Norte, qué sé yo, vete, dile al Partido Comunista Chino que te ayude. Entonces, ahí se mide la misericordia de verdad cristiana de una persona, es un termómetro. Como usted dice, hermano, es como la iglesia asume entonces ese llamado, principalmente para con la viuda, el huérfano y el extranjero. Y dentro del extranjero, la viuda extranjera, el niño extranjero, el huérfano extranjero. Cuando se ve el espectáculo de los niños encarcelados por el delito, el crimen de ser inmigrante, y todavía de una manera desvergonzada, nos consideramos que delante de Dios nuestro Señor seguimos una política cristiana con un político cristiano y qué sé yo. Es no tener vergüenza. Yo estaba pensando ahora, hablando de esto aquí, que uno de los problemas cuando nosotros le presentamos estos principios a las personas es que viene a su mente, por ejemplo, si usted dice, no, el diezmo es algo para cubrir esta justicia, ¿verdad? Rápido todo lo quieren pensar en términos estatistas, en donde entonces eso significa que el diezmo se lo debemos dar al Estado para que entonces el Estado lo redistribuya para estas personas. Pues no, porque la iglesia no es para eso, entonces sacan toda esta, ¿verdad? Toda esta argumentación porque no están acostumbrados a pensar como que la iglesia está llamada a ejercer justicia y hacerlo ella, no delegarlo, sino que esa es nuestra responsabilidad. Pues bueno, hermano, es que uno no puede renegar y quejarse y decir, el Estado no puede pedir diezmo si uno primeramente ya ha exigido que haya Estado. O sea, uno no puede renegar y exigir que el león coma carne si uno ya quiere tener un león. Si quieres tener un león, pues el león pide carne. Uno no puede renegar y decir, renegar de que se moja si se sale lloviendo, sin paraguas, sin sombrillas, refugiarse. Uno no puede renegar y decir, mire que amaneció orinado, si me acosté con el bebé sin pañal, vas a amanecer mojado. Entonces, si yo pido Estado, si exijo Estado y si digo una cosa maravillosa, la Constitución de los Estados Unidos, de México, que sea, una cosa bellísima, maravillosa, el programa ejecutivo, legislativo, ¿qué me voy a quejar de que diezmo? Es decir, de que exijan impuestos. Si es su naturaleza, precisamente. Entonces, el Señor se viene, eres rey, ahí está, te va a quitar tus diezmos. Entonces, yo digo, no, es que yo el diezmo, este diezmo es mío porque lo tengo para los extranjeros. Cállate, te lo van a quitar, aunque no quieras. No te quejes de que el Estado quiera
dedicar tantas miles de millones de dólares para el servicio de inmigración si ya has pedido tú que haya estado? Entonces, como dicen, muerto el perro, se acaba con el perro, pues se acaba con, no, con las pulgas. No, no se puede uno quejar de las pulgas si se acuesta con el perro. Tremendo perro que es ese. Hermano, y algo que no, tal vez no, no quería tocarlo de forma muy extensa, pero yo sí quería preguntarle que usted sepa, ¿verdad? Porque usted debe conocer más personas que nosotros, como quiera que sea. Esto no es un fenómeno solamente de los Estados Unidos. Nosotros hemos decidido, ¿verdad?, hablar de Estados Unidos porque es lo que nos compete aquí en nuestro contexto. Pero entonces, ya que usted conoce otros lugares, ¿cómo usted ve esa cosa en otros lugares? Pues yo por ser proveniente de ahí, hay familia que vive ahí que quiero y, en fin, sigo más o menos lo que sucede en Colombia. Y hay dos cosas interesantísimas con respecto a la inmigración. Y es, por un lado, bueno, esa recepción masiva de personas provenientes de Venezuela, que precisamente huyen, son refugiados. Y el régimen colombiano parece ser menos, por lo menos con respecto a ellos, menos brutal que los otros regímenes de las otras naciones. Déjenme hablar de régimen. Hay gente que dice, ¿por qué dice régimen si son estados democráticos? Sí, son regímenes. O vas a decir que a ti te preguntaron primero si había una democracia. ¿No? El régimen es impuesto. Entonces, de todas maneras, aún así parece que el régimen, por lo menos a nivel nacional, el régimen es menos brutal que otros regímenes vecinos, qué sé yo, Perú, Brasil, para con estos venezolanos. Pero por otro lado, hay regímenes locales, por ejemplo, la localidad de Bogotá, en donde el gobierno es una alcaldesa, una señora que pretende ya ser señor, pero es una señora. Se le llama, ciertamente será calificado como xenófoba por su política xenófoba para con los inmigrantes. Pero hay otra cosa, y es la selectividad. Por ejemplo, aquí una vez Trump decía, no es que nosotros estemos en contra de la inmigración, solamente estamos en contra de que venga gente de países de mierda. Lo que necesitamos es que venga gente, por ejemplo, de países como Finlandia. Entonces, claro, eso da cuenta de su segregacionismo, del racismo migratorio, de la selectividad. Y esa selectividad existe en Colombia también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que llegan a Colombia no para quedarse en Colombia, sino para ir de paso y cruzar Colombia, el tapón del Darién, que es una selva terrible entre Colombia y Panamá, a llegar a Panamá y continuar por Centroamérica, subir por México para llegar hasta Estados Unidos, principalmente de personas provenientes de África. Bueno, de todas partes, pero muchas partes. Aún cubanos hacen ese recorrido. Y el Estado colombiano para con ellos no es uh, tan menos brutal como para con los venezolanos, por alguna razón que yo no entiendo. No entiendo. El Evangelio dice, no hagáis excepción de personas. No podemos hacer excepción de personas. No puedes considerar más, no puedes tener más misericordia tú por personas que vienen de cierto lugar, por personas que vienen de otro lugar o personas de cierto origen. Entonces, eso es interesante por lo menos en Colombia. Hay otra cosa en Colombia y es que cuando una persona se ciudadaniza, el documento que esa persona aporta como ciudadano colombiano es un documento que dice, esta cédula o este documento de identidad es de un ciudadano, pero es un documento de un extranjero todavía. Entonces, sí eres ciudadano, pero estás marcado ahí como extranjero todavía, no eres visto como una persona. Cuando el Señor dice, tratarás tanto al originario de acá, como a tu hermano, como al extranjero de la misma manera.
hay esa excepción de personas. Sí, eso son algunas de las cosas que me llaman la atención. Colombia no es un país de migrantes hasta recientemente. Tradicionalmente los países de migrantes en Sudamérica eran los países del Cono Sur. Posteriormente a Venezuela durante la época de la bonanza petrolera. Y ahora Colombia para con venezolanos principalmente. Eso está interesante. Y esas son cosas que normalmente nosotros no tenemos mucho contacto porque acá estamos más pendientes a lo que pasa en Estados Unidos, muchísimo más pendientes. Claro. Y cuidado si de aquí se habla de los dominicanos, que son personas que aquí hay muchísimas y son familia ya de nosotros, bueno, ¿verdad? Son vecinos y son personas que ya aquí es muy normal y ni siquiera a veces ni de ellos se habla. Anyway, la cosa es que, hermano, perdone. Tengo entendido que Puerto Rico fue receptor de una buena oleada migratoria después de la Revolución Cubana, después de los primeros años de la Revolución Cubana, mucho cubano, claro, mucho a Miami, pero también a Puerto Rico durante los años, desde 1959 y los años 60, no tanto posteriormente. Sí, conozco personas. Muchos de ellos son empresarios importantes de acá y muy reconocidos y muy amados por las personas acá. Pero ya de eso no se habla, no se habla. De hecho, conozco muchas personas que ya quieren ver las cosas como Trump y es bien interesante que quieran ver las cosas como Trump porque nosotros nunca hemos tenido esa idiosincrasia acá. Pero, bueno, se pegó por muchas cosas que podríamos hablar. Hermano, pero entonces quisiéramos pasar a otro, podemos decir a otro subtema. Y es que una de las objeciones que puede venir a la mente de muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando o nos están viendo es que, ¿cómo es esto de la inmigración o migración libre? Y nos hace pensar que hay algo que no conocemos del pasado. Y es que han habido y existen lugares en donde no existen fronteras. Y quisiéramos hablar de eso, hermano. Yo quisiera ver si usted nos puede dar ejemplos o recuerda ejemplos importantes para los que nos escuchan de cómo se ha vivido en muchos momentos de la historia y en verdad que esto es más moderno que otra cosa. Vivir sin fronteras. Bueno, es que esa es precisamente es parte de la confusión. Cuando decimos fronteras, ¿a qué nos referimos? Cuando nuestro Señor le dice a Abraham, dice, te llamo, la promesa, Abraham, sal de la tierra, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te enseñaré, te diré, y haré de ti una nación grande, y te daré una simiente, y todos los que bendigan la simiente, benditos serán, y los que la maldigan, malditos serán. Y fija al Señor el lugar de la habitación, de la frontera. Dice, bueno, desde venderás, desde el río hasta la mar. Es como que el Señor fija la frontera. Cuando el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza y pone a Adán y a Eva en el Edén, y el Señor fija la frontera del Edén y fija los ríos, ¿no? Dice, el Éufrates era uno de los límites. Si uno piensa en términos estatistas, ¿qué entiende por frontera? Esa es la cosa. Como yo soy estatista, entiendo por frontera, que el Dios que no sea el Dios de este Estado no tiene ningún permiso, ni los seguidores de ese Dios tienen ningún permiso de entrar a este Estado. Porque esa es la idea pagana de la frontera. La idea pagana de frontera es que, cuidado, Dios se enoja, se pone muy bravo si permitimos que quienes adoren a otro Dios vengan acá y no pueden cruzar esta frontera. No solamente eso, sino que ese Dios se enoja si nosotros mismos cruzamos la frontera también fuera de los límites. Esa es la imagen pagana de la frontera. La frontera es una línea, es una franja de tierra que más allá prohíbe el paso. Está prohibido. La frontera pagana es de prohibición.
La frontera bíblica o el límite bíblico es de libertad. En donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, excepto la frontera, ¿no? Entonces tiene que haber ahí está Puerto Rico, pero la frontera de Puerto Rico pues, es la costa, entonces en las costas puertorriqueñas ahí no puede haber libertad. Es la frontera. Entonces aquí en el río Bravo, ahí no puede haber libertad de paso. Ahí no. Más acá sí es porque la tierra de la libertad, la tierra del libre y del valiente. Pero allá en esa franjita de tierra no hay tierra del libre y del valiente. Por eso Trump quería expropiar a la gente que tenía, o que tiene su propiedad ahí en la frontera, expropiarlos, robarle la tierra para poner ahí su muro. Eso sí, la propiedad privada de este defensor del capitalismo no vale para nada. Entonces no hay fronteras, hermanos, entonces, en un mundo cuyo orden es el temor a Dios y su justicia. Claro que hay fronteras, pero la frontera es para libertad. La frontera marca, eso sí, el límite marca, eso sí, la restricción para aquel que pretende ser Dios, es decir, para aquel que pretende ser el Estado. Aquí no pretendas tú decir que tú eres Dios, que eres omnipresente, que eres omnipotente, que le das permiso a la gente de trabajar, de no trabajar, de estudiar, de no estudiar, de entrar, de salir. No puedes pretender eso porque hay una frontera, hay un límite. El límite de la tierra de Israel es aquel que se observa que su pueblo es temeroso de Dios porque aplica precisamente su ley. Y en la ley de Dios no hay absolutamente ninguna restricción a la inmigración, ninguna, a menos que yo sea o que uno sea como aquellos que quieren que les caiga una maldición, es decir, maldito todo aquel que le quite o que le agregue a las palabras de esta ley. Si yo le quito, le agrego palabras a esta ley, es decir, le agrego leyes migratorias, ahora sí me convierto en un maldito. La frontera, según la ley bíblica, es para marcar en donde a Dios nuestro Señor se le adora en espíritu y en verdad. La frontera es para marcar cuál es el refugio de los desesperados, de los necesitados. Dentro de esa frontera, en un orden bíblico, hay refugio, hay misericordia, hay justicia. Y se ha vivido así en algún momento de la historia, además de cuando el Señor instituyó su pacto después del Sinaí, hermano. Bueno, nadie es perfecto y tampoco ninguna comunidad es perfecta. En la medida que ese termómetro sube o baja en el temor de Dios, pues hay esa libertad, ¿no? A través de esa frontera. Por ejemplo, hay una cosa maldita y es traer inmigrantes a la fuerza. Entonces el imperio asirio, ¿no? Tomaba a Israel, tomaba a Samaria y se llevaba a unos inmigrantes. Hey, tú, dame tu nariz, te voy a poner una argolla en la nariz. Aguántate, no jales porque si no se te rompe la nariz. Voy a cruzar un lazo, una cadena por esa argolla y así encadeno a unos cuantos cientos, miles y nos los llevamos deportados porque amamos la inmigración, ¿no? Entonces, amamos la inmigración, entonces nos llevamos unos inmigrantes, hay que deportarlos. Que no sean los asirios los que lo hagan, que sean unos portugueses, unos ingleses, unos españoles, unos estadounidenses, y nos traemos gente a la brava, a la fuerza. Entonces ha habido una frontera abierta, a la brava, a la fuerza. Bueno, entonces es interesante, en los Estados Unidos, mire, tengo entendido, desde 1810 hasta 1910, la población de los Estados Unidos creció de 10 millones a 100 millones. De 10 a 100 millones, o sea, agréguese un cero. Gracias precisamente a la oleada migratoria de 1810 a 1910, en 100 años. De haberse mantenido ese ritmo, los Estados Unidos tendría hoy 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones, 1.060 millones, porque hay que contar los 60 millones que han sido asesinados, abortándolos. Entonces, sí, tendría más de 1.000 millones de habitantes en este momento, es decir, sería una nación 3 veces más rica, más próspera. Porque en términos económicos la riqueza la hace la gente que trabaja. Y bueno, no es para nadie un secreto que el inmigrante llega a comerse el mundo. Aquí eso no es ningún secreto.
Ahora, dentro de los Estados Unidos hay libertad migratoria. Vives en, más o menos, ¿no? Más o menos, vives en California, te quieres ir para Miami. Eres un inmigrante. ¿Atraviesas fronteras? Sí, claro. Atraviesa la frontera de California, la frontera de Nevada, la frontera de Nuevo México, la frontera de fin, y llega a la Florida. Tiene que atravesar. Ah, no, eso no es inmigración, porque eso es dentro del Estado. Claro, es lo que piensa Mussolini. Fuera del Estado no puede haber nada. Eso es lo que piensa el fascista. Claro, hay inmigración, hay un fenómeno migratorio. Entonces, mal que bien, depende el nivel, la intensidad de influencia cultural de la escritura cristiana. Se observa dificultad, facilidad en los fenómenos migratorios. Se observa facilidad para con ciertas personas más que para con otras. Y no, hay una cosa interesante. Rushduni cita, por ejemplo, en el libro Rebelión contra la Madurez. Dice que, perdóname, cita a Alexis de Tocqueville, el sociólogo francés que visita los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y dice, se admira él de la pujanza del progreso de los Estados Unidos. Y dice, pero hay una cosa interesante, y es miles y miles, si no millones de personas miserables, inmigrantes, que llegan a estas tierras. Y dice Alexis de Tocqueville, se atreve a decir, estas personas van a, si no detener, por lo menos a desacelerar ese empuje y ese progreso social, económico de los Estados Unidos. Cuando fue precisamente lo contrario que sucedió. Por otro lado, dice Rushduni, era característica la acción, la actividad, el activismo, llamémoslo activismo en términos sociológicos, llamémoslo, era característica las obras de misericordia, la compasión de los cristianos, de las iglesias, recibiendo inmigrantes. Era característica el activismo, o mejor la compasión de las familias adoptando niños huérfanos. Era característica la misericordia de las personas ofreciendo trabajo, en fin. Entonces, otra vez, depende la época, depende el lugar, depende la circunstancia. Uno observa cómo el Espíritu Santo se mueve y cómo se mueve también, por otro lado, la rebelión en contra de nuestro Señor, sin querer por eso pretender que somos dualistas, ¿no? Que creemos que estar bien acá y mal acá. No, de ninguna manera. Pero otra vez, depende de la conciencia del temor a Dios nuestro Señor. Y aún inconsciencia, porque no necesariamente personas conscientemente cristianas son movidas por el Espíritu Santo. También yo tengo en mente un ejemplo de que, por ejemplo, en Europa, en la Europa de la, ¿verdad? De la cristiandad de hace muchos siglos atrás, y todavía guardan algo de cierta libertad de paso entre una región y otra. Me viene a la mente, pues ¿verdad? La modernidad temprana, la Edad Media, cómo a pesar de que tú eras de cierta comunidad o cierta ciudad, tú ibas a cualquier otra región de Europa y tú no tenías que enseñar papeles, ¿verdad? No tanto como hubiese sido en Roma, pero y tú podías pasar de un lugar a otro y lo que te definía realmente era que eras cristiano, ¿no? ¿Verdad? Y podemos ver que a pesar de que se cometieron muchísimos errores para aquella época, esto era algo ejemplar. Claro, es interesante, hermano. En los tiempos romanos se podía transitar dentro del Imperio Romano, pero si no eras ciudadano romano, estabas bajo el ius gentium. Era otra ley la que se te aplicaba a ti. Entonces, cuando se dieron cuenta que Pablo era romano, entonces no lo podemos insultar, porque es ciudadano romano. Una cosa pagana. O sea, una persona que no es ciudadana sí se le puede azotar, que no es ciudadana sí se le puede azotar uno de esos.
Entonces, por más que te movieras todavía en la Europa cristiana, te podías mover y era el mismo derecho cristiano el que estaba gobernándote, derecho cristiano, aunque fuesen diferentes jurisdicciones de señores feudales, por ejemplo. Entonces, el Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar se movía dentro de diferentes jurisdicciones de reyes en la península ibérica y él, claro, no decía me estoy moviendo por España, sino decía me estoy moviendo por la cristiandad y aún entrando en territorio de los moros libremente no se le exigía ningún tipo de visado. En fin. Interesante, pero cierto, hermano. Hay, una vez leía, todavía durante el Renacimiento, los limosneros en las puertas de las iglesias y catedrales eran políglotas, porque era muy fácil viajar y aprender el idioma de la localidad en donde estaba. Si le convenía al limosnero ser políglota, porque el que entraba, por ejemplo, a la iglesia de Santiago de Compostela, porque venía de peregrinación, qué sé yo, desde Francia, a adorar, a rezarle a Santiago, pues hablaba otro idioma, entonces el limosnero tenía que pedirle en el idioma que le diera una limosna, entonces era políglota. Porque claro, la movilidad no solamente de las personas da esa riqueza económica, sino que es una riqueza en bagaje cultural, como una vez recientemente conversábamos nosotros. Linda. Sí, no, es interesante que, ¿verdad? Mencionamos estos ejemplos que van siglos atrás, sí, bastantes siglos atrás, pero no hace, yo diría, más o menos 100 años, no había la restricción migratoria que había, por lo menos en el territorio de Estados Unidos. No la había. O sea, podía venir una persona de Europa y pasar la frontera fácilmente, buscar oro y volver a Europa de nuevo. O sea, no había ningún tipo de problema con eso. Al contrario, se veía bien que una persona inmigrante, ¿verdad?, pudiese ir, formar negocio y volver. Y podía entrar con cualquier tipo de arma, ¿verdad? Porque para ese tiempo tú podías andar con armas, tú andabas con tus herramientas, tú andabas con tus trabajadores, llegabas allí, te sentabas, buscabas oro y mira, volvías de nuevo si querías volver. Si querías quedarte, te podías quedar, ¿verdad? No habían unas restricciones grandísimas en ese momento. Y eso fue hace tan solo 100 años atrás, aproximadamente. 100 o un poquito más. Sin embargo, vemos una transición grandísima en esta época, ¿verdad?, donde estamos ahora, donde vemos cómo se mezcla el tema de la inmigración con justicia y seguridad. Y eso para mí es un error grandísimo que se ha cometido en contra del inmigrante. Rápido que el inmigrante llega, lo tildamos de un ilegal. Y la palabra ilegal tiene una connotación de criminal, porque simplemente crucé algo llamado frontera. Tiene un contexto criminal también, porque hay un patrullero que te lleva arrestado. No te lleva arrestado, diríamos mejor, te lleva secuestrado. Te secuestra. Te llevan a como le llaman, centro de detención. Es una cárcel. Es un centro de secuestro, básicamente. Es una persona que tú no tienes ni siquiera evidencia de si ha cometido un crimen de acuerdo a la palabra de Dios. Ya tú lo estás secuestrando y le estás diciendo tú eres un criminal porque no llevaste a cabo mi ley, no llevaste a cabo mi parámetro de que esto es mío y lo cruzaste. Y ahora, eso no solamente se queda en el Estado, eso también muchos individuos lo dicen y lo hacen, ¿verdad? He escuchado personas donde dicen, no, yo no puedo dejar que estas personas entren al país porque este país es mío. Se atribuyen a ellos mismos una autoridad robando, porque eso es robar.
básicamente. Están creyendo que ese territorio es de ellos. Y yo hablaba con Millo no hace mucho de que estamos violentando muchos mandamientos del Señor, pero veo bien marcado el mandamiento de no robar. Le estamos robando el destino a estas personas, a donde quieren ir. Rápido que llegan, tú le estás cortando a ellos los recursos que ellos tienen para poder moverse. Y eso básicamente, ¿verdad? También es lo que le acabo de mencionar, el delito del secuestro. El Estado es el secuestrador número 1 que tenemos ahora mismo. Con todo esto. Cuando uno viola la segunda tabla de la ley de Dios, es porque la primera tabla de la ley de Dios ya la ha violado. Cuando uno viola los mandamientos, no robará, no matará, no cometerá adulterio, es porque la primera tabla de la ley de Dios ya la ha violado en el sentido de que ha menospreciado primeramente a Dios y por lo tanto, habiéndolo menospreciado, ahora menosprecia su ley. No habiendo amado a Dios, no ama al prójimo como a sí mismo. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, eso, hermano, cuando uno pretende que se debe prohibir la inmigración, cuando uno pretende que el Estado debe dar permisos migratorios, cuando uno pretende que hay personas que tienen la autoridad de prohibir o de permitir el paso de otras personas por un territorio, está diciendo, mira, Dios ya no es el dueño de la tierra. Nuestro Señor es Israel, la tierra es mía. Por lo tanto, harás con la tierra así. Por lo tanto, yo os echaré, os expulsaré, os sacaré a vosotros, os vomitaré de la tierra que es mía cuando no hagáis estos mandamientos, en fin. Por lo tanto, yo os bendeciré en mi tierra. En fin, yo os daré la tierra. Bueno, entonces cuando uno dice, mira, es que tiene que haber un Estado que controle la inmigración. Ok, entonces te voy a comenzar otra vez a enseñar los 10 mandamientos. Di, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás delante de ninguna imagen que está en el cielo, en la tierra o la tierra. Solo yo, Jehová, tu Dios. Hay solamente un Dios. No hay más, no hay otro. Oye, oh Israel, el Señor Jehová tu Dios, uno es. A Él adorarás, a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces has violado el primer mandamiento cuando pretendes de que hay un Dios o una autoridad que legisla, es decir, hace ley, que dice lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo, aparte de lo que Dios ya ha hecho, lo que es bueno y es malo, y nuestro Señor por ninguna parte considera que irse a vivir a otra ciudad, a otro país, dentro del mismo estado o fuera de ese estado es pecado, o que tienes que pedirle permiso al alcalde, al gobernador, al presidente, al rey, al que sea, si es que quieres irte a vivir a esa ciudad, por ninguna parte. Tampoco si quieres pasar por ahí, tienes que, eso es legítimo que un rey pretenda que le pida permiso. No se puede, ni siquiera una persona que es, ese sí, una persona, propietario de un territorio que no ha cercado, ni siquiera esa persona tiene permiso de prohibir el paso libre e inocente de una o muchas o varias personas por ese territorio. No puede prohibírselo un hombre, mucho menos un hombre que es propietario, mucho menos un hombre, qué sé yo, hermano, un cretino que pretenda tener autoridad sobre una nación. Unos cretinos que pretenden tener autoridad como si fueran Dios sobre una nación. Entonces ya han violado primero que todo el primer mandamiento. Segundo, han violado el mandamiento del día de reposo, porque el día de reposo es precisamente darle al cansado. Darle. Mira, el día de reposo no solamente tú, sino tu familia, tus hijos, tu siervo, hasta tu burro descansará, tu buey lo dejará reposar, renovar sus fuerzas, tomar agua, comer. No le permites, le prohíbes a una persona cansada, estás violando el día de reposo porque no le permites el libre paso para que canse, para que repose. No le permites reposar de la tiranía, de la pobreza, de la miseria que ha sufrido. No le das la posibilidad de que encuentre un lugar de reposo. Entonces sí, ha violado la ley. Ya, como dice usted, hermano, obviamente,
lo ha secuestrado, lo cual en la escritura quiere decir un crimen que merece la pena capital, la muerte. Ahora, no, tiene que haber fronteras y fronteras vigiladas, porque no queremos aquí comunistas y socialistas. Entonces, vamos a inventarnos una policía, una institución estatal bien monstruosa, burocrática, que se trague miles de millones de dólares, que quiten más impuestos, que pida el Estado más dinero prestado, que haya más inflación para sostener ese monstruo. No, para que nos salve el socialismo. Es una cosa incoherente. Vamos a llamar al diablo para que nos salve el diablo, como decía Winston Churchill cuando se decía, pues, sí, yo soy amigo de Stalin, porque si me tengo que aliar con el diablo para pelear contra Hitler, pues soy amigo del diablo. Todos estos también son amigos del diablo porque quieren pelear contra el comunismo. Ahora, un comunismo que es de papel. Una persona que huye de la tiranía es precisamente una pelea contra el comunismo. El comunista no desea, no quiere. Pues yo no he visto el primer presidente comunista que diga, hay libre inmigración. Claro, hay sí tácticas de poder, ¿no? Entonces vamos a sacar unos locos, vamos a desocupar los manicomios y los enviamos en un barco que se llama el Mariel. Pero eso es libre migración, ¿no? Eso no es migración libre. Entonces dice, no, hay un señor muy comunista que se llama un tal Soros, que es el que más promueve la libre migración. ¿Cuándo George Soros ha dicho que el Estado no se meta en eso? Nunca, 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 nunca. Solamente una persona que tiene temor de Dios, nuestro Señor. Dice, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay una sola palabra de Dios, que es su palabra ley, las sagradas escrituras y no más. Entonces sí, es una relación flagrante a los mandamientos de Dios nuestro Señor, comenzando con el primero, más importante, no tendrás Dios ajeno delante de mí. Sí, es bien serio. Yo pienso que hemos tenido, y hermano, yo le confieso que esto no es algo que yo haya sabido de siempre. Yo estoy en mis 30 años y ha sido en mis 30 años que me di cuenta de esta realidad, y es donde he venido a poder entender y practicar la perspectiva teonómica, ¿no? De lo que es la palabra del Señor, tomarlo en serio en esa área. Y me he dado cuenta de tantas cosas, y una de las que me di cuenta en este estudio que he tenido sobre la inmigración y sobre cómo el inmigrante está dentro de lo que, de esa población, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos pone que son vulnerables, como bueno, son los huérfanos, las viudas y el extranjero. Y he tenido en mi corazón este tema grandemente porque desde que llegué a Estados Unidos he trabajado con esta población y nunca he tenido una respuesta hasta ahora. O sea, no tuve una respuesta de cómo tratar a esta población hasta que me acerqué a la palabra, sabiendo que era la ley del Señor, sabiendo que era toda autoridad, desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis, no viéndolo como algo separado, no viéndolo como dos dioses, ¿no? El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. No, eso para mí ya es pasado. Entonces, cuando usted habla esas palabras, yo creo que ahora mismo, si hay algún hermano escuchando esto, tome esas palabras del hermano William de lo que acaba de hablar de la ley del Señor y practíquela. Y vas a ver grandes cosas, vas a ver grandes cosas de parte del Señor, vas a ver grandes cosas, porque eso es exactamente lo que Dios nos ha llamado, a discipular las naciones. Dios las está trayendo aquí, a este país de Estados Unidos. Me trajo aquí a mí, Estados Unidos. También va a traer a tu país, va a llevar personas a tu país. Y la palabra es clara. La palabra es clara. Anteriormente nosotros hemos hablado de versículos bíblicos que hablan claramente sobre el extranjero y cómo Dios quiere que nosotros los tratemos. Cuando Dios juzga a la iglesia, juzga con base en el temor a Jehová, ¿no? La Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Estar apartado del mal.
Pero hay un nuevo parámetro, parece, de juicio de nuestro Señor dentro de la iglesia. No es el temor a Jehová, sino el temor al inmigrante, o el temor a los extranjeros. Entonces, que no le tenga a los extranjeros, más cristianos hoy. Claro, debo tener temor porque me he dejado indoctrinar en una religión que se llama el segregacionismo. Y el segregacionismo dice, tienes que tener temor porque van a dañarte. Es decir, tienes que ser bien discípulo de Alexis de Tocqueville, aunque sus pronósticos hayan estado totalmente equivocados. Finalmente, el mandamiento del dominio, llenará la tierra, no se puede llevar a cabo y se está llevando a cabo. Es un instrumento en las manos de Dios para llevarlo a cabo. No es solamente teniendo hijos llenar la tierra. Los hijos tienen que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. No dejarán a su padre y a su madre y se unen a su mujer, sino que dejarán a su padre y a su madre, es decir, saldrán. Tienen que ser inmigrantes necesariamente, ya sea de su barrio, de su comuna, de su ciudad, de su estado, departamento, provincia, en fin, de su país, continente. Tiene que cumplir el mandato de Dios nuestro Señor. Segundo, tal vez los instrumentos más poderosos de evangelización también que han existido han sido tanto la inmigración como la emigración. Personas que se mueven hacia comunidades en donde son testigos del temor de Dios. En esa comunidad son personas a las que el Espíritu Santo las ha convertido. Y es tan fácil verlo si uno vive aquí, por ejemplo, y viceversa. Personas que son emigrantes, que salen de un lugar y viven bajo el temor de nuestro Señor, son misioneros naturales inmediatamente. Entonces son instrumentos, es un instrumento en las manos de nuestro Señor que por supuesto el diablo quiere coartar y mediante argumentos y falacias, como el segregacionismo, que hace segregacionismo a nivel interno de un estado, a nivel externo. Separados. No separados, sino segregados. Una persona tiene derecho a separarse. Hay motivos buenos, legítimos de separación, pero una cosa es separarse, otra cosa es segregarse. O segregar a las personas. Políticas de segregación, Como también es una política de integración, el integrismo. Entonces, yo nombro unas autoridades acá y esas autoridades traen extranjeros aquí y los enclaustro acá en un lugar para reeducarlos verdaderamente como se debe. Es otra monstruosidad, es lo que precisamente quise hacer. No, Jefferson dice, bueno, ya trajimos esto, entonces, no dice así, pero Thomas Jefferson dice, ahora que se pudiese dar la libertad a los esclavos, bueno, ya que se asimilaron a la civilización, entonces ahora segregación, váyanse para África y siembren allá la civilización, una locura completa, una burrada completa de principio a fin. Que Dios tenga misericordia. Amén. Pues yo me despido entonces, ¿verdad? Le doy gracias al hermano William, te doy gracias a Luisda también, como siempre, de poder compartir este espacio, esta cosa importantísima, y compartir, como al final dice el hermano William, ¿verdad? El arrepentimiento. El Señor nos perdone por haber cerrado la puerta al que buscaba refugio, que el Señor nos perdone por no ser hospitalarios, que el Señor nos perdone por querer vencer al mal con mal. Y con eso yo me quería retirar. Dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, gracias, Dios les bendiga, y hasta aquí por lo menos terminamos esta grabación. Buenas noches, hermano. Muchas gracias por su amabilidad, su compañía hoy, su conversación, su edificación. Dios los bendiga, Dios les pague su misericordia para conmigo y su amabilidad. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga.